Pues a mí me da mucho gusto estar aquí en Azcapotzalco. Yo tengo familia en Azcapotzalco, entonces me encanta estar aquí. Y me encanta además estar presentando este libro, No Vuelvas, que me parece un libro fundamental para el contexto actual en el que estamos viviendo, además de un autor que tiene una pluma increíble. Y bueno, nada más les quiero avisar que esta presentación la vamos a tener que hacer un poquito corta, porque aquí Leonardo y los amigos de Almadía tienen una fiesta a la que no invitaron. Pero está bien, yo no soy rencorosa, yo voy a ser cuidadosa con el cronómetro, me voy a portar bien y no me voy a extender. Tampoco quiero solo elogiar, luego se enojan si uno en una presentación solo elogia al autor. Entonces a mí me gustaría que esto sea más bien como una entrevista. Hay muchos temas, hay muchos hilos en el libro que se pueden ir jalando y platicando. Y en especial quiero hablar mucho de la escritura de Leonardo, porque cuando me acerqué al libro por primera vez, cuando vi de qué se trataba, yo pensé inmediatamente, híjole, me voy a deprimir, ¿no? Porque es un tema que es bien duro, que es los migrantes mexicanos que son deportados, los regresan y están en Tijuana, un poco en este limbo en el que no pueden regresar a Estados Unidos y tampoco se quieren quedar en México porque su vida ya no es aquí, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué tema tan duro? Es un tema que hay que leer sin duda, ¿no? Porque como les decía, es un tema coyuntural, es un tema importante para el contexto actual, pero son historias muy duras que a veces terminas absorbiendo y sí, puede ser muy difícil la lectura. Pero afortunadamente Leonardo tiene una pluma prodigiosa y es de una amenidad increíble, ¿no? Entonces en realidad logra hacer que no solo tengas esta conexión con las historias de estos migrantes que él recoge, sino también con una conexión con su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo es estar ahí en el día a día, en este comedor salesiano, escuchando estas historias? ¿Qué te pasa a ti anímicamente cuando te estás enfrentando a esas historias? Insisto, con una amenidad, con una ligereza que se agradece muchísimo. En principio, algo que me gustaría preguntarte, Leonardo, es algo que recorre todo el libro y es tu propia experiencia como migrante. Porque Leonardo es de origen argentino, como seguramente escucharon, y a mí me parece muy interesante cómo él va entretejiendo con la narrativa de las historias de estos migrantes mexicanos, con su propia historia personal, como alguien que llega de Argentina a México, pero que también vive en Barcelona, que también vive en Río de Janeiro, que digamos en carne propia ha vivido lo que es ser migrante. Y en ese sentido también me parece algo bien interesante, que no sé si puedas ahondar un poco en eso, que él dice, viví en Buenos Aires, lo dice en su biografía de Twitter y lo dice también en su semblanza. Y eso me parece bien interesante, porque no dice soy de Buenos Aires, viví en Buenos Aires, no hay una identificación con tu lugar de origen y que creo que también es una constante en las historias que recoges aquí, mexicanos que no se sienten mexicanos o que ya no lo son. Entonces no sé si nos puedas contar un poco cómo tu propia experiencia impactó en este libro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, este libro efectivamente se llama No Vuelvas, es un libro, es una crónica periodística en la que los personajes son los deportados mexicanos que llegan a Tijuana. Yo estuve viajando bastante a Tijuana durante casi 2 años por distintos motivos y allí me fui encontrando con esta gente con la que fui teniendo una relación, ¿no? Yo había ido en principio por un proyecto del Estado, del INBA y del CONACULTA, a enseñarles a escribir a los deportados sus propias historias. Pero bueno, cuando llegamos allí con los otros maestros, vamos a decir, pues nos encontramos con que muchos eran analfabetos, muchos no querían dar información de sí mismos, entonces ese proyecto se transformó en otra cosa y luego yo, a partir de esa experiencia de empezar a conectarme con la gente, conociéndola, estableciendo una relación, seguí yendo yo por mi cuenta. Como 1 año y medio después, y el resultado de eso es este libro. Entonces, bueno, pues sí, digamos, allí me encontré de todo, me encontré con gente habían sido estafadores, gente que había
madres que habían dejado a sus niños del otro lado y no tenían cómo comunicarse con ellos, gente que había estado asistiendo a los heridos en el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y que en el mismo momento en el que estaban asistiendo a los heridos entraron en proceso de deportación. Gente con distintas historias y que a mí me parecía importante poder contarlas, porque bueno, como periodista estaba allí y era lo que había que hacer. Claro que bueno, no era la única identidad que yo tenía, la de periodista, también la de, es verdad, la de migrante, pues. Es curioso porque qué bueno que tú lo ves como algo positivo, ser migrante, porque muchas veces, por ejemplo, no sé, sí he escuchado el comentario de cómo un argentino va a venir a contarnos nosotros los mexicanos qué está pasando en la frontera, ¿no? Por favor. Entonces, bueno, se ve que para alguna gente la nacionalidad es una descalificación, para otra, al menos por lo que tú estás diciendo, justamente la experiencia de emigrar, la experiencia de haber estado y seguir estando aquí como migrante, de haber estado como migrante en Barcelona, en Brasil, en Hungría, bueno, pues sí me sirvió para conectar con esa gente y ahí me di cuenta que el tema no era la nacionalidad. Por muy mexicano que seas, no estoy tan seguro de que puedas conectar con esta gente de Tijuana, así como ellos mismos tampoco conectan con México viniendo aquí, porque no se trata el sello que tienes en el pasaporte, se trata un poco de lo que tienes en el corazón, porque el propio alcalde de Tijuana, siendo mexicano, pues habló de esta misma gente, deportados mexicanos, diciendo, pues no sé qué hacen aquí, no necesitamos más gente que venga de Estados Unidos, ni deportados, ni gente migrante que vaya para allá. Entonces, pues no era una cuestión de nacionalidad, lo que yo aprendí, sino una cuestión de empezar a ver un poco a la gente desde un punto de vista humano, lo que necesitan, lo que uno es también, los sueños compartidos que uno tiene con gente que a lo mejor pues lleva días sin bañarse, no tiene un lugar donde dormir, no tiene quien les dé de comer. Eso pues ellos ¿qué es lo que encuentran? Bueno, lo que encuentran llegando a México no es tanto, a veces, ya lo he escuchado de esa observación de el limbo, estar en un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, pues en mi experiencia yo no tengo tan claro que sea un limbo, sí tengo claro que es un lugar que sí tiene nombre y que se llama México. Nada más que es un México que no siempre vemos, sobre todo desde la Ciudad de México. Es un México que a los deportados les quita los documentos, les quitan los dólares porque saben que llegan con dólares del otro lado, les quitan los documentos y cuando no tienen un lugar donde dormir ni donde comer y duermen, por ejemplo, en el bordo, en la canalización del río Tijuana, en las propias casitas que hacen con cartón que se llaman ñongos, la propia policía llega y las quema, policía de Tijuana. Entonces, bueno, pues es mi esperanza con este libro, a través de lo que tú dices, de mi propia experiencia como migrante, es que tal vez nos fijemos menos en si somos mexicanos, argentinos o de dónde somos, y tratar de ver que realmente tenemos una identidad común, que es la identidad de querer vivir mejor, es la identidad de negarte a un destino de pobreza y de humillación, y la de hacer todo lo posible para tener una vida digna. Creo que eso te da más una identidad que lo que dice tu pasaporte. Sí. Ahora también mencionas algo que es algo que también es muy, muy constante en el libro, y es esta idea de ver Tijuana desde la Ciudad de México y todo lo que Tijuana también representa, ¿no? Tijuana tanto como un cliché, ¿no? O sea, tenemos esta idea de Tijuana como el lugar fronterizo, ¿no? Pero tú dices, hay muchas Tijuanas, ¿no? No solo está la Tijuana de los migrantes, que sí hablas de la importancia que tiene en el paisaje de la ciudad esta barda, ¿no? Esta frontera. Pero justo dices, hay muchas Tijuanas, y también enfrentarte a eso, a decir, no es como yo me lo imaginaba, o esta idea que citas por ahí, ¿no? Me parece que es Yepes, que dice que Tijuana es casi como un cliché que se cuenta solo, una cosa así. Y creo que eso también es bien interesante, porque también creo que el libro se trata de romper un poquito con la visión tan estereotipada que tenemos de Tijuana, ¿no? Sí, bueno, a ver, en este libro, por ejemplo, hay unas historias de unos niños que viven en la zona de tolerancia de Tijuana.
Entonces ellos exactamente no es que sean deportados, ni mucho menos, ni sus familias lo son tampoco, pero son los futuros deportados. Viven al lado de la línea y en cualquier momento, digamos, o van a trabajar en lo que se trabaja en la zona de tolerancia, o van a intentar cruzar en algún momento al otro lado y muy probablemente, si es que llegan, van a ser deportados. Entonces, Tijuana, digamos, quien hace que la situación de los deportados esté mejor. Yo cuando fui, llegaban un deportado cada 10 minutos. Saquen la cuenta de cuántos puede ser por mes. Y de esos, un 10% se quedaba durmiendo en la calle, porque se quedaban sin lugar donde dormir o donde comer. Por lo tanto, para que la situación esté más o menos decente quiere decir que hay una población de homeless, de vagabundos, muy alta. Para que eso se mantenga y no empeore, quienes están poniendo la cara es la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad movilizada. Entonces, estos niños que yo les digo, en el libro, en un momento alguien del Centro Cultural Tijuana, con un presupuesto y un proyecto propio, se ocupa de enseñarles música para que tengan una opción de algo mejor, que no necesariamente las niñas se vayan a convertir en prostitutas como sus madres, ni los chicos en vendedores de droga como sus hermanos, sino que tengan la posibilidad de ver alguna otra cosa, música, donde estudian música en un taller de radio y demás. Eso es lo que yo cuento en el libro. Ahora, yo vengo de Tijuana, vengo de presentar este mismo libro, como lo estoy haciendo ahora con ustedes, en Tijuana, un año después de que el libro salió. Cuando llego a presentar este libro, ese mismo chavo que lleva ese proyecto me dijo: te llevo a recorrer Tijuana de vuelta para que veas cómo están las cosas. Bueno, ¿cómo están las cosas? Cómo están las cosas es así. Los instrumentos que este amigo mío, que se llama Armando, tenía comprados por el Estado, por el Centro Cultural Tijuana, para que los niños tuvieran esas clases, el propio Centro Cultural ya se los retiró. Les dijo: no queremos que estos niños utilicen estos instrumentos porque son niños que se los pueden robar. Estos instrumentos son nuestros. Entonces ya ese proyecto ya no tiene el financiamiento ni el presupuesto que tenía cuando yo hice este trabajo. En esa clase había 3 niñas y 3 niños. Cuando yo los conocí tenían 14 años las niñas, 13 los niños. Ahora, después que yo vine de Tijuana, 2 de esas niñas, una está vendiendo droga en la zona de tolerancia y la otra está trabajando de prostituta en el mismo lugar. Cuando la fuimos a ver, nos encontramos con un montón de otras prostitutas diciendo: no la quiten de aquí porque ella tiene que trabajar para mantener a sus padres, a su madre. Entonces, ¿qué es Tijuana? Bueno, Tijuana es eso. Es todo eso junto, es la sociedad civil movilizándose para que las cosas no estén como estén, y es esa crueldad de una niña de 16 años convertida en prostituta, porque en parte el Estado, el único proyecto que estaba financiando para que esa niña pudiera ver otra cosa, se lo retiran por la burocracia. Entonces, eso es Tijuana y eso es México también. Digamos, no es un limbo, es Tijuana con todas las letras, y es el México que nosotros también conocemos como lo cruel que puede ser. Porque este es el país que yo elegí para vivir, es el país donde yo hice mi familia, es el país en el que yo sí digo vivo en México y no vivía en Buenos Aires. Porque es el país que yo amo, por supuesto, pero también precisamente porque es el país que amo, es que tengo que decir estas cosas. Tengo que decir lo que yo vi en Tijuana, y tengo que decir lo que vi en Tijuana hace una semana. El lunes regresé y veo que las cosas están cada vez peor y cada vez peor. Y cada vez peor en lo que depende del Estado de Tijuana o del Estado nacional. Porque esta ciudad que yo les estoy diciendo no la ayuda a nadie. Todos opinamos lo que pasa en Tijuana, lo que pasa con los deportados, lo que pasa con los migrantes, pero el Estado no la ayuda. Y al mismo tiempo que pasa todo esto, ¿qué sería el lado bueno? Que los maestros que daban clases, por ejemplo, en ese taller que les digo de música, le dijeron a mi amigo: bueno, no importa, nosotros traemos los instrumentos, no se va a parar este proyecto, vamos a trabajar de voluntarios, ¿no? Y no cobramos. Entonces todos nos quedamos tan contentos y nos parece que las cosas siguen bien. Claro, siguen bien con un montón de gente que no cobra por hacer su chamba y un montón de gente que tiene que dar sus instrumentos porque los que los habían comprado para que se diera ese proyecto les parece que los tengan unos niños pobres
que viven con madres prostitutas y con hermanos traficantes de droga, ellos no tienen tanto derecho a tocar esos instrumentos. Entonces, bueno, un poco la idea del libro es contar que efectivamente todos tenemos derechos, los mismos, seamos lo que seamos, tengamos el color de piel que tengamos y tengamos lo que tengamos en el bolsillo, ¿no? Ahora, sí, digamos, cuando tú me preguntas por Tijuana, bueno, si nosotros a veces nos damos cuenta por lo que vivimos a diario, por lo que vemos en las noticias, lo cruel que puede ser a veces el país en el que vivimos y el país que queremos, pues Tijuana, la verdad que esa frontera también tiene mucho de frontera del bien y del mal. No es que el mal esté del otro lado y el bien aquí, sino que todo se cruza, todo se vuelve, está más fuerte y es más crudo. Pero bueno, así como está el lado de Darth Vader, también está el lado Jedi, ¿no? No, claro, pero también creo que ahí tú haces una consigna que es brutal y es que a veces esta realidad ya no la leemos tanto en la prensa y dices algo así como que parece más de una serie de Netflix que de un periódico, ¿no? O sea, como que ya no es noticioso lo que está pasando en Tijuana y precisamente porque se ha convertido como en el imaginario, en digamos el símbolo de esta frontera y de toda la situación que narras de violencia, de marginación y por supuesto de deportación y migrantes. Y creo que eso también es pues bien importante romper con eso, ¿no? Ahora que hablabas también, dijiste algo que es fundamental también en la lectura, que es el tema de la sociedad civil organizada. Porque a lo largo del libro mencionas, obviamente, que estás trabajando digamos, tu espacio de trabajo es un comedor salesiano, pero también mencionas a las iglesias santuario en Estados Unidos, ¿no? Que seguro muchos de ustedes recuerdan esta noticia de una madre que se encierra en una iglesia para que no la puedan deportar, ¿no? Entonces mencionas esa historia, cómo ha incrementado esa situación de las iglesias santuario, y mencionas también la aparición, digamos, a veces son menciones esporádicas, pero de iglesias evangélicas, de pastores, de gente que está ahí atendiendo a los migrantes y atendiendo esta situación en la que están a nada de convertirse en indigentes o ya lo son. Y no sé si puedas como ahondar un poquito en cómo viste tú esa presencia, sí de la sociedad civil, pero particularmente de asociaciones religiosas. Bueno, yo fui a una escuela religiosa, en mi escuela secundaria en Argentina y por eso no quiero volver a ninguna escuela religiosa, ¿no? Ni quiero tener mucho que ver con lo que yo viví allí. Y siempre estuve muy poco cercano a las cuestiones religiosas, porque en la escuela religiosa me enseñaron a escapar de todo eso. Y entonces, cuando estaba escribiendo este libro, en el que efectivamente el lugar en el que transcurre uno de los escenarios es un desayunador salesiano, donde se daban entre 1.000 y 1.200 desayunos por día, o sea, unos 36.000 desayunos por mes, con donaciones de la gente, de la sociedad civil. Ahora, por cierto, quien era la encargada de ese desayunador por haber hecho una declaración en contra del gobierno de Tijuana diciendo nos tienen que ayudar, la corrieron, ya no está más esa mujer que conseguía esas donaciones. Cuando empecé a ir ahí, bueno, empecé a acordarme también un poco de mi pasado como migrante, y también me acordé que, por ejemplo, una vez viviendo en Barcelona, una vez en la que yo me había quedado ya totalmente sin dinero, ya sabía que no iba a tener dinero para una próxima comida, me estaba haciendo una comida con lo poco que tenía. Bueno, terminé de comer, de saciarme y bajé, ¿no? Bajé de la casa y dije, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues ya no tenía más, ¿qué más para comer? Entonces, bueno, efectivamente ahí estas cosas que pasan en las películas, ¿no? Apareció no sé si pastor o cómo se llaman, alguien que estaba como regalando Biblias, de esas chiquitas con tapas azules, no sé si ustedes lo habrán visto, del Nuevo Testamento. Y bueno, pues llegó y me empezó a hablar, y yo lo último que quería era que me hablaran de Jesucristo. Yo lo que más quería era que me dieran trabajo o dónde comer algo. Y bueno, pues tuvimos una plática y él se fue, desapareció, yo nunca más lo volví a ver. Entonces, a partir de ahí, yo
para nada me volqué a la fe, ni mucho menos, sino que me hizo cambiar un poco la visión. Yo tenía en ese momento una visión muy negra y después de esa plática, pues, como que me dieron ganas de salir adelante, que fue lo que pasó. Y eso es un poco lo que yo vi en estos escenarios, que no, digamos, había gente, mucha, en la que de repente la religión servía para explicar el mundo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que te pasaba era porque Cristo lo quería. Si tú estabas mal y hundido y no tenías para comer ni dónde dormir, era porque Cristo te estaba sometiendo a una prueba. Yo no sostendría eso para nada. Me parece una lectura muy errónea de todo lo que yo vi, pero la entiendo por la desesperación de la gente que la sostenía esa visión. Pero también había otra gente que más allá de lo que pasara con la religión o no, sí se sostenía a través de gente que estaba muy predispuesta a ayudar, que es justamente lo que se necesita allá. Digamos, cuando yo terminé este libro, se publicó y demás, fueron justo unas caravanas migrantes que hubo, que llegaron a Tijuana a fines del año pasado. Y mucha gente opinaba y decían, bueno, no puede ser que no quieran un plato de frijoles, grandes discusiones por cosas así. Y a mí me daba mucha rabia porque decía, ¿por qué opinan de algo que no saben? Porque estamos hablando de gente pobre. ¿Cuándo han hablado con un pobre? ¿Cuándo se han relacionado con un pobre? ¿Cuándo han vivido la pobreza de cerca? Y de repente tanta gente opinando. Y yo veía que quienes sí trataban con la pobreza de cerca, que era la gente del desayunador y demás, opinaba poco y trabajaba mucho. Y no sé si eso sería producto de la fe o de la religión o qué, pero sí es algo que yo valoré mucho, porque era el único lugar donde sentía que todos éramos iguales de verdad. En cualquier otro lugar de Tijuana eso no ocurría, dependía mucho de tu color de piel, dependía mucho de qué querías hacer, si eras amigo de quién. Y allí en el desayunador no, todos éramos iguales. Los desayunos que comían ellos eran el desayuno que me ofrecían a mí. Y creo que bueno, que eso es una, no sé, sería una exageración de mi parte considerar este talante como parte de una experiencia de vida religiosa, pero sí sé que eso mismo pasaba justo en esos espacios. Y ahora que te escuchaba también, eres muy crítico de la gente que opina la situación en Tijuana sin conocerla, pero en el libro también eres muy autocrítico, ¿no? Y también, digamos, se ve por un lado tu beta periodística, ¿no? que tienes esa formación porque documentas lo que está sucediendo, tienes cifras, ¿no? Tienes fuentes cuando dices, ¿no? cuál es el panorama de la situación en términos de la política que se está ejerciendo en ese lugar, lo tienes perfectamente documentado, ¿no? Según cifras de tal y según este artículo de The Guardian y según lo que publicó no sé quién, ¿no? Está el rigor periodístico. Pero también hay otra parte que es profundamente reflexiva y que justo habla de cómo yo desde mi lugar de privilegio voy a opinar o voy a hablar con ellos, o también un poco la barrera, siento que a veces quisiste romper esa barrera que hay en el periodista, que el periodista está ahí para documentar, ¿no? Para reportar, pero de pronto tú quieres ayudar a esta gente, entonces te pones a buscar a la hija de la señora en Facebook para ver si la puedes contactar, o guardas una camisa en tu mochila porque te diste cuenta que un migrante en algún momento te pidió una camisa para una entrevista de trabajo, y entonces también tú ahí empiezas a cuestionar tus propias decisiones, tus propios sentimientos, porque también hablas ahí de cómo al principio te genera mucha empatía, luego te genera tristeza, luego lástima, luego rechazo, ¿no? Y qué significa que tú ya no quieras hablar con ellos porque ya no quieres que te pidan ayuda. Y entonces creo que todo eso también es bien interesante, cómo te enfrentas a esos temas sabiendo que pues no es, digamos, tu lugar, ¿no? Estás viéndolo siempre como un observador, casi como una mosca en la pared, ¿no? Sí, bueno, para mí era muy importante que las personas que leyeran el libro, como tú dijiste al principio, no se asustaran cuando supieran que iban a leer una historia relacionada con la migración. En general, la verdad que si uno lo piensa un poco, no habría que tener tanto ese miedo, porque bueno, pues la historia de la literatura tampoco es que esté lleno de historias tan alegres, ¿no? Si uno lee, no sé,
toda proporción guardada, pero Crimen y Castigo, bueno, pues el señor mata a la mujer a la casera, ¿no? Digamos, ya les spoileé el libro. No, pero... no, la buena literatura viene de un lugar muy tortuoso, sí, claro. ¿no? O sea, entonces también como que, bueno, ¿por qué tendría yo que estar escribiendo una historia de Disneylandia en Tijuana cuando no está ocurriendo eso? Ahora, sí era importante para mí que el libro suscitara esto que tú dices, la reflexión, ¿no? Porque sí me parece realmente que uno de los grandes males de nuestra época es la desinformación, realmente, la desinformación combinada con la egomanía, ¿no? Porque entonces te crees tan importante como para opinar de algo que no sabes, pero no importa, porque nadie sabe tampoco, todo el mundo está igual de desinformado. Entonces cuando te combaten esa opinión, no es porque tengan una información mejor, es porque son más egomaníacos que tú y la pueden articular mejor. Entonces realmente eso me parecía justamente todo lo contrario de mi trabajo y el tuyo también, que es el del periodismo, ¿no? Que es el de informar y informar sabiendo. Entonces cuando te empiezas a documentar y cuando empiezas a ver que, por ejemplo, las prisiones, no sé si ustedes se acuerdan, una noticia no hace mucho de unos niños enjaulados en la frontera, los tenían ahí como en unas prisiones privadas que eran jaulas. Bueno, pues cuando uno se pone a investigar te das cuenta que los dueños de esas jaulas, porque esas prisiones son privadas, es uno de los principales lobistas de la campaña de Donald Trump, uno de los principales inversores. Entonces, pues claro, para que esa empresa funcione tiene que haber mucha gente que puedan meter presa, ¿no? Entonces, la migración en realidad es también un fenómeno en el que se juega el racismo del país vecino, o por lo menos de la élite blanca que gobierna en este momento en el país vecino, pero también básicamente es un negocio, es hacer que la mano de obra del migrante sea más barata, porque no tienes ningún derecho ni nadie a quien reclamarle, y también que es básicamente un negocio en el sentido que las propias prisiones están lucrando con el negocio de niños a quien pueden meter presos. Entonces para mí era muy importante, por un lado, informar, realmente, informar de todo, no solamente informar de los actores protagonistas del fenómeno, que es el migrante. La migración tiene muchos actores, no es solamente el migrante. Entonces, informar en todo ese teatro y al mismo tiempo también informar de lo que yo estaba viviendo y pasando, que creo que no sería muy distinto de lo que viviríamos y pasaríamos muchos de nosotros si estuviéramos en esa situación, que es, bueno, ¿puedes ayudar? No sé. ¿Te corresponde ayudar? No. ¿Pero deberías ayudar? Pues sí. ¿Y de qué manera? Y tal vez escribiendo el libro, pero escribiendo el libro es suficiente, pues no sé, es lo único que puedo hacer. Entonces todas esas dudas, que creo que son bastante comunes a cualquiera que hubiera estado en esa situación, yo sí las quería convertir en un tema, porque creía que un poco ahí iba a haber una posibilidad de sensibilizarnos, de ver que este tema no es algo que nos queda tan lejos, es un tema que nos está pasando a todos en cualquier esquina. Si ustedes más o menos recorren la ciudad, se van a encontrar con gente no muy distinta de la que pueblan este libro, buscando lo mismo de lo que busca la gente que está en este libro, y buscando muchas de las cosas, las mismas cosas de gente que ha venido a este mismo lugar a vivir a la Ciudad de México o a los suburbios de la Ciudad de México, a buscar lo mismo que busca la gente que sale en este libro yendo a buscar eso a Estados Unidos. Entonces me parecía que a través mío, de mis dudas, podía encontrar o podía producir este juego de espejos entre mis dudas y las dudas que le genera al lector toda esta historia. Sí, que eso también es interesante cómo se conjuga este tema de la pobreza, la marginación, todo, digamos, junto con la migración, y tú también ahondas mucho en eso, ¿no? Cómo, pues sí, finalmente es gente que está buscando lo mismo que todos, y es tener mejores oportunidades y tener un mejor trabajo, y ¿no? digamos, lo universal de esa búsqueda, pero cómo están atravesados por algo que, de hecho, alguna vez dijo la pintora Fanny Rabel, que si no la estoy citando mal, quizás es alguien más, estoy casi segura que es Fanny Rabel, pintora de origen polaco, judío, que emigra con su familia a México, escapando pues la persecución religiosa, y ella dice que el migrante es el más pobre de los pobres, porque es pobre en doble sentido. No tiene dinero, pero tampoco tiene nación, ¿no? Tampoco tiene ciudadanía, entonces tampoco tiene identidad propia, entonces termina siendo el más marginado de todos.
Pues sí, sí. También, a ver, habría que destacar una cosa que a veces es difícil cuando se hablan de estos temas, pero lo que yo encontré allá y lo bonito del asunto es que no todo es tan negro, ¿no? No todo es tan negro, digamos. Es un poco como lo que decía Keith Richards, ¿no? De los Rolling Stones. Decía, yo nunca tuve problemas con las drogas, tuve problemas con la policía, ¿no? Esto es un poco más o menos lo mismo, ¿no? La gente que está allí no es que tengan un problema con esto que nosotros decimos, tienen un país, no tienen un país. El problema que tienen es con la policía en México y con la policía en Estados Unidos. Entonces, en ese mundo en el que yo estuve relacionándome con esta gente, lo que yo encontré fue por ejemplo una señora, me acuerdo mucho siempre, de una señora que había perdido en el desayunador un espejo, un espejito, ¿no? La señora tendría unos más de 60 años, llevaba varios días sin bañar, dormía en la calle, no tenía documentos, estaba toda greñuda, la ropa rota, traía una mochila también toda rota, olía mal. Y me decía, es que estoy muy mal porque no encuentro mi espejo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, si yo estuviera en esa situación, lo último que quiero es verme al espejo, ¿no? Y ella estaba muy mal por eso. Entonces, bueno, igual platicábamos, se fue y a los 10 minutos volvió con el espejito que había encontrado. Lo reencontró, decía, es que encontré mi espejo y tal, qué alegría. Y se arreglaba, ¿no? Según ella se arreglaba ante el espejo. Y hasta me coqueteaba un poquito, ¿no? La señora, ¿no? Entonces, ahí yo veía, bueno, cómo uno a lo mejor sin conocer la situación dices, bueno, todo es un mundo de pobreza, marginación, no tienen país, están lejos de la familia, nadie los ayuda, todo es negro. Pero hay claroscuros, ¿no? También donde yo estuve había romances, había peleas de pareja, había humor negro, había también persecuciones entre ellos, había violencia cotidiana, es cierto, pero había más o menos lo mismo que hay en nuestras casas todo el tiempo, nada más que en una situación de desesperación promovida por las autoridades, en parte mucho en Estados Unidos y en parte muchísimo por las autoridades en México. Entonces eso es un poco lo que yo quise más bien traslucir, ¿no? Digamos, no mostrar necesariamente todo un mundo de tristezas y negro, que no lo es, sino todo el mundo humano como el nuestro de todos los días, nada más que en una situación de desesperación que reclama nuestra participación y nuestro apoyo también, sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, creo que ahora sí ya tenemos que darle fin a esta plática. No sé si tal vez tengamos tiempos para un par de comentarios. Si quieren hacer unas preguntas. No sé si haya por ahí un micrófono o alguien que nos pueda ayudar. Si tienen algún comentario, duda, pregunta. ¿No? ¿Nadie? Sí, Sí, igual ahorita nada más que le den un micrófono para que todos lo podamos escuchar. Ajá, o si se acercan acá y se los paso. Hola, buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar que, como dicen, no todo es bueno, no todo es tan negro y no todo es tan oscuro. Yo trabajé en un restaurante en San Martín Texmelucan y por ahí pasa mucho migrante. Entonces, pasaban y pues que tenían hambre y cosas así, bueno, pues dales, ¿no? O sea, no era mi negocio, pero abusaba del dueño. Dales algo de comer. Y así como hay gente educada y buena que llega a nuestro país, hay gente muy grosera también. En una ocasión llegó un muchacho y me dice que tenía hambre, bueno, dale, ¿no? Le dije a las muchachas, denle. Y después me empezó a decir, no, es que aquí en México los mexicanos son indios, son estos, son... Y yo le dije, óyeme, refugiado, desgraciado, ya te di de comer. Le digo, ten en cuenta que no estás en tu país, pero uno trata de ayudarlos. Pero y pasó como una semana y ese mismo muchacho asaltó un Oxxo. Y yo le digo, ay, ese no mejora, ese es un malcriado, por eso todo el mundo los ve mal, algunos, ¿no? Pero no toda la gente que viene es mala, hay gente educada que te pide las cosas bien. Y como dicen, te piden bien, pues tú también les das bien.
y ese me hizo enojar, pues yo también lo insulté. Bueno, ese es mi comentario, que no todo es malo y no todo es tan bueno. Una pregunta. La migración no se entiende si no se usa, si no va ligada también a la política, porque me parece que es mucha casualidad que por ejemplo, Trump esté sucediendo más las migraciones cuando él está utilizando la cuestión del muro. A él le favorece, ¿verdad? Uno. Dos, el presidente López Obrador, yo pienso que de una manera superficial, sin medidas consecuencias, dice que una de sus prioridades es la migración. La migración es un derecho, pero cuando uno asume el poder a los 2 o 3 meses y no tiene el control de ese poder, no es bueno ser tan hocicón, digamos. Bueno, y ya para terminar, la mayor parte de los migrantes proceden de Honduras. Y sin embargo, yo no veo que Obrador o que Trump hagan crítica alguna al presidente hondureño, que esa es su función. No lo pusieron o no se puso él nomás para estar sentado en la silla presidencial. Tiene que hacer algo también. Gracias. No, gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Bueno, lo que yo he visto es que la migración efectivamente tiene una dimensión política y también que no es la única, ¿no? Que no es la única, porque si uno se pone a ver en dimensión política, sobre todo de la política gubernamental, el presidente tal o tal otro, pues a veces se pierde de vista un poco las cosas sobre el terreno, ¿no? En cuanto a la primera parte de lo que tú mencionabas, efectivamente, ¿no? Digamos, hay razones para pensar que estas caravanas que ha habido, no quiere decir que quienes participan en la caravana estén coludidos con el gobierno norteamericano, por supuesto que no, pero hay razones para pensar que justamente cuando se endurece más la política migratoria en Estados Unidos, empiezan a surgir caravanas organizadas que obviamente terminan favoreciendo políticamente ese discurso de endurecimiento, ¿no? Hay muchísima desinformación. Los propios haitianos que llegaron a Tijuana para cruzarse a Estados Unidos, llegaron cuando en parte ya se estaba negociando que se estaba quitando el permiso para ir a Estados Unidos y sin embargo llegaron igual, por la desinformación que hay en el momento que se organizan esos viajes. Lo mismo de los migrantes africanos, que muchos llegan a Brasil y de Brasil van hasta Tijuana, ¿no? También con una desinformación absoluta, que es la desinformación de quienes viajan, no de quienes la organizan. Entonces, quienes la organizan, hay razones para pensar que políticamente hay una conveniencia en juego. En el segundo caso, lo que dices del presidente López Obrador, pues no, a mí me excede eso, no es un tema que yo maneje exactamente. Lo que sí puedo decir es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es, desde el principio, cuando tú decías, cuando toma el gobierno, efectivamente él dijo que era una de sus prioridades, y ahorita que vamos a llegar casi a un año, ¿verdad?, más o menos de gobierno, bueno, lo que ha pasado es que en los últimos meses se ha triplicado la cantidad de deportados centroamericanos por parte del gobierno mexicano. Yo no diría que eso está bien o mal, me parece que es una forma de empezar a entrarle al problema. Ahora, eso creo que si solo eso lo que se va a hacer es una política migratoria que no va a tener mucho futuro, porque digamos, hacer el trabajo de policía de Estados Unidos, pues no lo puedes hacer eternamente porque la realidad te va a sobrepasar. Creo yo que una prioridad de verdad sería efectivamente ayudar a las ciudades fronterizas,
porque toda esta gente donde está durmiendo, por ejemplo, en este momento, la gente que está buscando un lugar donde dormir en Tijuana, son albergues. Muchos son albergues religiosos, no son albergues del Estado, son albergues de organizaciones civiles. Entonces, creo que esa sería una forma de, en todo caso, complementar esta política de deportar centroamericanos en caso de que estuviera bien, pero sí, sobre todo, lo que habría que hacer es apoyar y ayudar a las ciudades de la frontera del lado mexicano. Y en cuanto a lo último que dijiste, que fue lo de... el presidente hondureño. Bueno, a ver, mira, la verdad, dos cosas allí. Yo no tengo una formación de confianza en la política. Soy un periodista que ha trabajado mucho en música, en cultura. Realmente, ¿cómo podría yo explicar eso más o menos? No es que no sea lo mío, es que estoy entrenado en no hacerle caso ni esperar nada de la política, de ningún tipo. Vengo de la cultura, yo le creo más a los Sex Pistols que a Morena. Entonces, ese es mi mundo. Cuando tú me dices de un presidente de Honduras, yo pienso en dos cosas. Una, que cuando yo tenía 15 años, hubo una dictadura en Argentina, la más sangrienta del siglo XX, instaurada por el gobierno de Estados Unidos. 30.000 desaparecidos, entre otras cosas. Y entonces creo que en ese caso Estados Unidos alguna responsabilidad tiene que haber tenido en lo que pasó luego en Argentina y en lo que pasó en ese momento con esos 30.000 desaparecidos. En el caso de Honduras, que yo no esperaría nada de ningún presidente, ni de Honduras, ni de ningún lado, por lo que te decía. Creo que Estados Unidos también tiene una responsabilidad allí. En toda la región de Centroamérica, ni se diga de México, pero en el caso de Centroamérica, por favor, ha habido una guerra allí de por lo menos 20 años, financiada por Estados Unidos, por unas agencias de seguridad y por otras, luchando entre ellas, traficando armas para llevarlas a vender a Irán. Entonces creo que en parte, si algo yo exigiría a algún poder político, se lo exigiría al país o al poder político que viene instaurando gobiernos en toda la región, desestabilizando democracias, diciendo que las apoya, financiando sistemas económicos que generan más pobreza. A ese es el poder político que yo le reclamaría enérgicamente, más que a un presidente de Honduras, que la verdad que si le estamos reclamando al presidente de México diciendo no cumple, pues ya te imaginarás lo que hará el presidente de Honduras. Pero, digamos, a lo mejor es muy ingenuo de mi parte, pero creo que es por donde hay que ir. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, perdónenme. Leo tiene otra presentación en el Escandón. Muchas gracias pues, a Almadía, a Círculo Editorial Azteca. Muchas gracias a todos ustedes también por estar aquí y por supuesto a Leo por esta gran charla. Muchas gracias. Bye, nos vemos.